Ignacio Franzani está de vuelta con más actualidad y conversación. Esto es Cuatro Cabezas, segunda edición, en Radio 13C. Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Son ya las 7 de la tarde con 27 minutos. Lo anunciábamos en nuestro bloque anterior. Se cumple un año, ¿no?, de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Y por eso queremos conversar y conocer algunos detalles acerca de su biografía. El año 2010 se publicó la primera y más completa investigación que existe de la vida del fallecido expresidente. Una biografía no autorizada firmada por las periodistas Bernardita del Solar y Loreto Daza. Justamente con ella conversamos a esta hora de la tarde. Loreto, bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola Ignacio, un gusto conversar contigo. Un gusto para nosotros también poder entender, ¿no?, más capas de un personaje que, como bien lo dijiste alguna vez, se había convertido en una suerte de caricatura en un minuto. Existían las piñericosas, ¿no? También un presidente en la era de las redes sociales que se convirtió muchas veces en un sticker o en un meme. Y ustedes en esta investigación logran entrar en otra complejidad del personaje. El paso del tiempo, dijiste, ha logrado perfilar con mayor reflexión y con mayor comprensión el personaje. ¿Dónde crees tú que radica esa complejidad que rompe la caricatura? Sí, mira, déjame contarte un poco cómo se da este proyecto. Nosotros con Bernardita partimos el 2008 investigando sobre Sebastián Piñera, y para entonces Sebastián Piñera era un exitosísimo empresario de mucha fortuna, que estaba indagando en la política, pero era un personaje medio curioso, porque era sobre todo empresario. En la derecha era un poco desconfiado, porque este era un hombre con pasado demócrata cristiano, que no había apoyado a la dictadura, que votó por el no. Que votó por el no, que a la hora del 80 para aprobar o rechazar la Constitución no votó por el no, frente a una condena internacional también en el 77 también había votado por el no, ¿me entendía? Entonces este era un personaje que no estaba estrictamente alineado con la derecha, la derecha que hacía leal a la dictadura, y además era un empresario muy exitoso. Entonces, es muy interesante ahora verlo a la luz de los años, cómo este personaje tuvo que ir enfrentando distintos tipos de barreras para llegar donde fue. O sea, quiero remitirme a las fechas, ¿no? Tú me dices que empezaron a investigar el año 2008. Sí, 2008, sí. O sea, 2 años antes de que lograra su primer periodo presidencial. Es muy interesante, ¿no? Porque fue justo antes de que se convirtiera en presidente, y luego vino, como lo decíamos en nuestra editorial de hoy, para refrescar la memoria, fue presidente entre el 2010 y 2014, y luego su segundo periodo entre 2018 y 2022. Exacto. Ignacio, nosotros cuando partimos con la biografía, fuimos a conversar con varias editoriales y les contamos: estamos haciendo esto, nuestro objetivo es hacer una cosa seria, no queremos mostrar que Piñera es lindo ni tampoco es feo, queremos mostrarlo él en toda su complejidad, y nadie estaba muy interesado. Mira. Pero seguimos adelante, y a 5 meses de las elecciones, Ignacio, sus aliados, o sea, sus amigos, nos decían: es que Piñera nunca va a ser presidente. Como que nos decían: ¿por qué siguen en este proyecto? Si Piñera nunca va a ser presidente, es demasiado avasallador, demasiado impaciente, no saluda, no puede ser presidente una persona así. Entonces, hoy día como que se olvida uno de todo eso que tuvo que superar y las confianzas que tuvo que ganar para llegar donde estuvo. Claro, se le castigaba mucho esa falta de habilidades blandas, por decirlo de alguna forma. Total. O sea, eso, espérame, y que era un hombre de negocio que no soltaba los negocios. Claro, porque ahí se desató esa otra discusión que antes Chile no la había tenido, esto de separar la política de los negocios y todos los conflictos que le fue generando en su biografía, ¿no? Aquí recordábamos varios episodios que forman parte de las sombras del personaje, más allá de sus luces como un gran gestor desde
desde el Estado, ¿no? Pero está claro que el debate de la política de los negocios, los conflictos de interés, uso de información privilegiada o falta de transparencia son cosas que se discuten hasta el día de hoy y que incluso están ahí colindando, por ejemplo, la investigación caliente aún del caso Hermosilla. Exacto. Entonces era como una nube oscura que siempre lo seguía, sumado a que la derecha no era el máximo exponente de la derecha. Entonces, incluso estando en el Senado, cuando asume el senador el 90, que él mantenía sus negocios con LAN, Chilevisión, con las acciones, compraba, vendía, igual él aprueba la reforma tributaria de la concertación, ¿verdad?, del gobierno que estaba de presidente Patricio Aylwin. Entonces, era un personaje que estaba rompiendo cánones de lo que era usual para una derecha mucho más conservadora, más tradicional, y que le molestaban esta actitud de Piñera. No, y qué increíble que siendo resistido por su sector, convertido en un personaje que no era de ahí, digamos, con todo este pasado demócrata cristiano, en fin, de no apoyo a la dictadura, terminó siendo presidente no solo una, sino que 2 veces y además líder indiscutido de su sector. Exacto. Lo que pasa, espérame, es que lo que no hemos dicho mucho, que demócrata cristiano, empresario y todo, pero era una persona muy extremadamente inteligente. Y así como era muy inteligente, él fue consciente de sus debilidades y de sus fortalezas, ¿verdad? Y se empezó a esforzar por manejar sus debilidades. O sea, él se va dando cuenta, los golpes le van mostrando que su inteligencia, su rapidez y la fortuna no son suficientes, que tiene que saludar a la gente en la calle, que tiene que negociar, tiene que escuchar al político que piensa distinto. Entonces, él también fue evolucionando mucho y creciendo. Dijiste alguna vez, esto lo dijiste al país de España además, le gustaba el desafío, estirar hasta el límite, tanto en los negocios como en la vida. ¿En qué hechos crees tú que esto quedó más patente? Yo creo que, la verdad es que eran en el día a día. Mira, en cosas pequeñas, como cuando hacían tonteras con sus amigos, o cuando jugaban con sus amigos, mira, una tontera, que viajaban a los mundiales de fútbol, compraban entradas muy baratas y competían entre ellos a quien lograba sentarse en un mejor asiento, tener una mejor postura, ¿me entiendes? En la cosa pequeña también era de estirar el límite, de estar compitiendo, de estar siempre, y bueno, y sí, mira, yo creo que es como una forma de ver en la vida que siempre se puede ir por más. Competitivo al máximo, siempre se supo y siempre se hablaba de aquello. Sí. De hecho, alguna vez yo recuerdo que cuando se cumplía un año del terremoto, en plena reconstrucción, ¿no? Me tocó por TVN acompañarlo a él en el helicóptero presidencial, un helicóptero de la FACH, ¿no? Pero donde viajaba toda la comitiva. En un fin de semana bastante vertiginoso, donde pasamos por toda la zona cero, todas las zonas más afectadas por el terremoto del 27F, terremoto y tsunami, ¿no? Y bueno, en ese, me acuerdo que llegamos a algún punto en Dichato, ponte tú, en una conversación muy sensible a un año estaba todo muy a flor de piel, a un año del terremoto, y estábamos conversando con la cámara prendida, de forma muy sensible, insisto, respecto de lo que se había hecho ese año, y de repente pasa un señor con un señor a caballo por la playa, un señor local, digamos. Sí. Y Piñera se sale de la entrevista, así pero de golpe y raja, le pide el caballo al señor, se sube al caballo y se pone a galopar por toda la playa, pero así como un jinete avesado. Se sabía que era un buen jinete. Sí. Pero date cuenta, con las cámaras de TVN, se pone a galopar por la playa con un caballo que no conocía, en medio de una entrevista que no tenía nada que ver con aquello. Imagínate que se cae del caballo, el caballo lo lanza, no tengo idea. Sí. Esa noticia hubiese dado la vuelta al mundo. Los asesores, pero se daban cabezazos con la arena. Estaban vueltos locos, porque tenía mucho de eso, ¿no? De salir de cuadro, de romper el guión, de tener una respuesta intempestiva, inesperada. Los asesores sufrían con Piñera.
Por supuesto. ¿Te acuerdas también que hay una anécdota muy bonita que una vez salió a pilotear en su helicóptero y se le acabó la benzina? Ah, claro, y cayó como en una pequeña localidad. Y, sí, y lo grababan porque ya habían celulares. Sí. No, me quedé sin benzina, esperaba el... Había mucho tipo de ese tipo de anécdota que es genial, que te puede espantar o te puede dar risa en el fondo. ¿Sabes qué me di cuenta con el libro? Que Piñera tiene determinadas características y hay gente que esas características le producen perolipiria y no le gusta, y esa gente no quiere a Piñera. Y hay gente que admira esas características y esa gente sigue a Piñera. Pero al final Piñera es un personaje muy transparente, muy fácil de sacarle la foto. ¿Ah? A tu juicio, ¿el terremoto, el rescate de los mineros, el estallido o el manejo de la pandemia, ¿no? ¿Cuál de estos 4 grandes hitos de su paso por la moneda en 2 periodos es el que más va a trascender con el paso de los años? Mira, yo creo que tienen en común todos esos hitos su capacidad de siempre ir por más y hacer una gestión muy, muy extraordinariamente eficiente, de arriesgarse, porque te acuerdas que cuando estaban los mineros todo el mundo le decía, presidente, no lo haga porque va a ser un fracaso esto. Y él apostaba y seguía y jugaba. Entonces como que muestran todas esas hitos que me dijiste tú, muestran características bien definidas de Sebastián Piñera. Ahora creo, por el desafío que fue mundial, claramente la pandemia, porque fue un acontecimiento que vivió todo el mundo. Y dentro de todo ese mundo, Piñera se destacó en su manejo. ¿Ah? Cuando todavía estaban recién partiendo, no se sabía muy bien cómo se manejaba todo esto de los contagios del COVID, Piñera apostó por las vacunas. Y apostar por las vacunas significaba comprar sin saber si iban a salir. O sea, podías estar tirando plata por la borda, plata del Estado. Y apostó. Y bueno, y le fue bien. Claro, bueno, de hecho hace pocos días Chile recibió un reconocimiento por parte de la OMS por lo mismo, ¿no? Por el manejo anticipado respecto del tema de la vacunación ejemplar, ¿no? Que nos puso en un estándar internacional como un ejemplo, producto de cómo se hicieron las cosas en aquella administración. Ahora, o sea, yo creo que ahí Piñera tuvo equipos muy bien, muy sólidos, pero el que lideraba, el que puso a todo el Estado bajo el Ministerio de Salud fue Piñera. O sea, puso a todos los ministerios estaban secundados por salud. Entonces, todos trabajaban coordinadamente. Y eso, visto desde el mundo, era una genialidad en el fondo de él. ¿Ah? Loreto, me quedo dando vuelta. Estamos conversando con Loreto Daza, periodista y una de las autoras del libro Piñera, biografía no autorizada. Me quedo dando vuelta a esto que me dijiste que cuando ustedes investigaban, antes de que Piñera se convirtiera en presidente en su primer periodo, gente de su sector te decía, pero ¿por qué se esmeran en esto si Piñera no va a ser presidente? ¿Qué crees tú que permitió que finalmente Piñera se convirtiera en la máxima autoridad de este país, no una, sino que 2 veces, cuando todo parecía estar en contra? Porque me hiciste una lista larga de antecedentes que indicaban que era muy difícil. Piñera era un tipo extraño y distinto, que la verdad no tenía las habilidades o las competencias en ese minuto para la derecha, de que alguien dijera ciencia cierta, sí, él va a ser el próximo líder acá. Claro. Mira, yo creo que varias cosas. Espérate, nunca te terminé de contar de que las editoriales no nos querían publicar, y a medida que se acercaba Piñera a la moneda, finalmente las editoriales nos fueron a buscar a nosotros para que publicaran. Mira, tuvieron su revancha. Y después tenían para escoger. Sí, no tanto así, pero por lo menos salió. Y fue una buena apuesta, aparentemente. Y lo que me dices tú, de qué fue lo que permitió, de nuevo, ahí está Piñera con sus características. Él aprendió de todos los golpes que había, de todos los errores que
que había hecho anteriormente en las campañas. Nunca, hasta en las campañas anteriores, él no invertía. Acuérdate que está esta cosa, es que si es avaro o cuidadoso con la plata, que esa. Bueno, él no invertía, decidió apostar, invertir un poco más. Empezó a integrar a los partidos políticos, a escucharlos. Él aprendió de sus errores, y en ese aprender de errores, además fue viendo oportunidades que se le iban abriendo. ¿Me entendí? Entonces tenía esta mente estratégica que aprendía y aprovechaba oportunidades. Y bueno, y así está. Sí. Oye, estaba revisando esto de que era, digamos, manito de guagua, dirán algunos. Sí. Estaba revisando una entrevista en The Clinic, que está notable, súper recomendable, al sastre de Piñera. Él se llama Samuel Ugarte, que no solo fue sastre de Sebastián Piñera, sino que también de Patricio Elwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y de Piñera en sus 2 periodos, así que estamos hablando como de un crack para vestir presidente. Pero el tema es que había una exigencia del exmandatario y que era un dolor de cabeza para el sastre y tenía que ver con que la ropa debía ser muy amplia. Lo único que él pedía era que la ropa fuera muy amplia, dice acá. Lo tenía frente al probador y de repente se daba vuelta, llamaba a un acompañante, pedía el teléfono, llámame aquí, llámame allá, o sea, siempre trabajando, ¿no? Pero dice acá, pagábamos el pato a los sastres porque andaba con las mangas largas. Pero él lo pedía así, él lo pedía por un problema que tenía Piñera en su movimiento de cuello, dice el sastre. No le gustaba que nada le topara el cuello. Por eso es que se le veían las chaquetas sueltas, la ropa suelta, y ahí estaba este meme, ¿no? De que tenía como las manitos cortas, la manga corta. Entonces el sastre sufría con todo eso, con ese bullying, porque como que lo culpaban a él de que hacía un mal traje. Dice, traté de hacer algo mejor, pero no hubo caso. Y después cuenta algo muy notable. Dice acá, siempre me rebajaba los precios. La verdad es que nunca me pagó lo que yo le pedía. Siempre me quitaba esto, me quitaba eso, me sacaba la cuenta, pero en fin, llegábamos a un acuerdo al final, dice el sastre de Piñera, Samuel Ugarte. O sea, confirma que le regateaban los trajes, ¿eh? No, imagínate. Bueno, imagínate cómo habrá sido con los ministros que realmente padecieron, porque era así con el día a día, pero también con la plata del Estado era extremadamente cuidadoso. Entonces, bueno, están las anécdotas, ¿no? Que los ministros no podían tomar Coca-Cola en los si iban al hotel, que no tomaran Coca-Cola, lo tenían que pagar ellos. O sea, realmente de una austeridad, pero paupérrica, ¿no? Sí. Oye, sí, bueno, muy cuidadoso, hace un tiempo entrevisté a Jorge Selume, uno de sus más estrechos colaboradores en el apartado comunicacional en el segundo periodo, se le toca vivir. Sí. Selume desde dentro, desde el segundo piso de la moneda del estallido social, un libro súper recomendable que se llama Tiempos Mejores y que está editado por Planeta y que permite conocer un poco la trastienda del poder, ¿no? Es un libro muy entretenido de leer por lo mismo. Y que da cuenta de ese otro Piñera, ¿no? Un Piñera ya fogueado en la política, un Piñera que ya va por su segundo periodo, pero que le toca un desafío mayúsculo y es algo que nadie vio venir y es justamente el estallido social donde el cerco se iba acercando cada vez más al Palacio de Gobierno con días muy convulsionados, de mucha destrucción, de mucha manifestación. ¿Cuál es tu mirada respecto de una investigación que se hace años antes de lo que te tocó ver en el estallido y cómo Piñera se manejaba? Sí, mira, Piñera siempre, nosotros entrevistamos a Sebastián Piñera varias veces en La Moneda para la segunda edición o la tercera edición, qué sé yo, y él siempre nos reiteraba que lo mejor de él aparecía en los momentos de las mayores crisis. O sea, que él puesto ante presión y exigencia, como que él sentía que daba lo mejor. ¿Ya? Y tenía varios casos en el Piñera Gate, varios momentos duros. Entonces él decía, mira, yo ahí reaccionaba y era lo mejor de mí. Yo siento que el estallido social fue distinto. Realmente lo superó. O sea, por lo que uno veía desde la prensa, en el fondo,
un Piñera mucho más descompuesto, o sea, sí, es sobrepasado por los acontecimientos. Y también te refleja ese acontecimiento que es sobrepasado. Al final, él era un tipo que tomaba, un presidente que tomaba las decisiones solo, porque escuchó a todo el mundo, escuchó todos los puntos de vista, todo, pero al final solo tomó las decisiones y solo lo que hizo. Entonces, en resumidas cuentas, yo creo que habrá sacado lo mejor de sí, pero sí creo que fue un momento extremadamente difícil para él comparado con las otras circunstancias. Sí. ¿El piñerismo existe? ¿Quién crees tú que es el heredero político de Sebastián Piñera? Sí, mira, sí, hemos hablado harto de esto. Yo postulo que Sebastián Piñera construyó un legado, y lo que me decías tú, mira, está lo de los mineros, hizo esto, y eso le pertenece a Piñera. Yo creo que ese es el legado del presidente Sebastián Piñera. Punto, listo. Hay personajes de la derecha que comulgan con sus mismas visiones económicas, son de una derecha más liberal. No estoy seguro que eso los convierte en sus herederos. Yo creo que Piñera tiene su propio legado y la derecha continúa evolucionando y aprendiendo de los años en que gobernó Sebastián Piñera. ¿Merece una estatua? Mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero es lo que yo postulo. ¿Crees tú que merece una estatua en la Plaza de la Constitución, o es prematuro zanjar este tema, como indican algunos? No sé, yo creo que sí, puede ser, pero también puede ser en 2 años más. O sea, creo que no tiene por qué ser hoy o nunca, pero yo creo que sí. O sea, Sebastián Piñera hizo grandes cosas por Chile. Habrá cometido algunos errores, pero creo que sí, hizo grandes cosas por Chile, como lo han hecho otros presidentes. Pero sí creo que si no es ahora, puede ser en 1 o 2 años más. Yo creo que igual el legado requiere de cierta reflexión, paso del tiempo. Todavía hay mucha emocionalidad respecto a la muerte del presidente Piñera. No, y además que en un año de elecciones, por supuesto que también hay una utilización política, ¿no?, de su figura, más allá de su trascendencia histórica, que efectivamente es algo que recién se puede dimensionar con el paso de los años. Exacto, sí. Entonces creo que es bueno el debate, creo que no se tiene que terminar ahora y puede ser ahora, puede ser en 2 años más y no pasa nada en el fondo. Eso pienso yo. A un año de su muerte, ¿cómo definirías a Sebastián Piñera? Lo definiría como un gran líder, estratega, y que de verdad hizo mucho por Chile. Sí, yo creo que hizo mucho por Chile, sobre todo en momentos muy difíciles para el país. Loreto, te quiero agradecer esta conversación. Era interesante para nosotros conversar contigo porque biografiar a un Piñera hoy es muy distinto que empezar a investigarlo antes de haberse convertido en presidente por primera vez, ¿no? Justamente como tú nos dices, cuando ni en su propio sector creían posible que ese hecho ocurriera. Y no solo ocurrió una, sino que 2 veces. Periodista, una de las autoras del libro Piñera, biografía no autorizada, Loreto Daza. Muchas gracias por conversar hoy con nosotros. Ignacio, ha sido un gusto conversar contigo. Que estés muy bien. Gran fin de semana para ti y ya son las 7 de la tarde con 50 minutos.